Si alguien me preguntara cuál fue el profesor más extraño que tuve durante mi infancia, no tendría que pensarlo ni un segundo. Se llamaba Vicente. Era mi profesor de inglés. A simple vista parecía un hombre completamente normal, inteligente, educado y con una paciencia infinita para enseñar. Nunca levantaba la voz. Nunca perdía los nervios. Jamás recuerdo haberle visto castigar a un alumno. Sin embargo, había algo en el que ninguno de nosotros conseguía comprender. Al principio pensábamos que simplemente era una persona muy reservada. Con el paso del tiempo entendimos que aquello era mucho más que timidez. Todo ocurrió cuando yo tenía unos 10 años. Era una época muy distinta a la de ahora. No existían los teléfonos móviles. Internet apenas empezaba a conocerse. Y cuando terminaban las clases, nuestra única preocupación era salir corriendo al patio para jugar al fútbol o intercambiar cromos. Nuestro colegio era un edificio antiguo, de esos que parecían llevar allí toda la vida. Los pasillos eran largos, las ventanas enormes, y cuando llegaba el invierno, el frío se colaba por cualquier rendija. A mí siempre me gustó el inglés, no porque fuera especialmente bueno. Simplemente me llamaba la atención escuchar un idioma distinto. Por eso recuerdo perfectamente el primer día que Vicente entró en clase. No hizo una presentación espectacular, ni intentó caer bien desde el primer minuto. Entró, dejó el maletín sobre la mesa, escribió su nombre en la pizarra, se giró hacia nosotros y comenzó la clase como si nos conociera desde hacía años. Aquello me sorprendió. No parecía nervioso. Ni siquiera parecía estar delante de 30 niños. Transmitía una tranquilidad difícil de explicar. Con el paso de las semanas descubrimos que era exactamente igual todos los días. Llegaba antes que nadie. Siempre. Cuando mi padre me llevaba temprano al colegio porque tenía que entrar antes a trabajar, el coche de Vicente ya estaba aparcado en el mismo sitio. Lloviera, hiciera frío, o fuera todavía de noche, él ya estaba allí. Nadie sabía a qué hora llegaba realmente. Solo sabíamos que siempre era el primero, y casi siempre el último en marcharse. Mientras los demás profesores salían hablando entre ellos al terminar las clases, Vicente permanecía dentro del edificio. Muchas veces, mientras mi padre arrancaba el coche para volver a casa, yo miraba hacia la segunda planta. La luz de su aula seguía encendida. Pensaba que estaría corrigiendo exámenes, preparando actividades, o simplemente adelantando trabajo. Nunca imaginé que, años después, recordaría aquel detalle tantas veces. Durante los recreos ocurría exactamente lo mismo. Los profesores solían reunirse en la sala de maestros. Tomaban café, charlaban, se reían. Vicente nunca estaba con ellos. Prefería salir al patio completamente solo. Caminaba despacio, siempre por el mismo recorrido, las manos cruzadas detrás de la espalda, la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo, como si estuviera repasando una conversación en su cabeza. Algunos compañeros empezaron a bromear diciendo que era un espía. Otros aseguraban que vivía solo porque nunca hablaba de su familia. Los niños somos así. Cuando no entendemos algo, no lo inventamos.
Pero había un detalle que me llamaba mucho la atención y que nunca comenté con nadie. A veces, mientras explicaba la clase, se detenía. No durante mucho tiempo, quizás 5 o 6 segundos. Dejaba de escribir en la pizarra. Giraba muy despacio la cabeza hacia la puerta del aula y permanecía completamente inmóvil. No miraba a ningún alumno. No parecía distraído. Era como si estuviera esperando escuchar algo o a alguien. Después respiraba hondo, sonreía ligeramente y continuaba explicando exactamente por la palabra en la que se había quedado. Nunca daba ninguna explicación y nosotros tampoco preguntábamos. Con el paso de los meses aquello dejó de parecernos raro. Simplemente era una costumbre más de Vicente, como llegar el primero, como marcharse el último, como caminar solo durante los recreos, o como abrir siempre todas las ventanas antes de empezar la clase. Eso también lo hacía todos los días, incluso en pleno invierno. Entraba en el aula, abría una por una todas las ventanas, permanecía unos segundos en silencio, respirando el aire que entraba del patio, y solo entonces las volvía a cerrar. Un compañero le preguntó una vez si no tenía frío. Vicente sonrió y respondió algo que ninguno entendimos. Hay lugares que necesitan respirar igual que las personas. Toda la clase se rió. Pensamos que era otra de sus frases extrañas. Él también sonrió, pero por primera vez no me dio la impresión de que estuviera bromeando. Fue precisamente unos días después cuando ocurrió algo que cambió por completo el ambiente del colegio. Y también la imagen que todos teníamos de Vicente. Porque el hombre reservado, silencioso y solitario que habíamos conocido durante meses, desapareció de la noche a la mañana, y en su lugar apareció alguien completamente distinto. El cambio fue tan repentino, que durante los primeros días pensamos que estábamos delante de otra persona. Aquel lunes, Vicente entró en clase con una sonrisa que nunca le habíamos visto. Nos saludó uno por uno. Preguntó cómo había ido el fin de semana. Incluso hizo un par de bromas antes de empezar la clase. Toda la clase se quedó en silencio. Recuerdo mirarnos unos a otros sin entender qué estaba pasando. No era el mismo hombre. Al menos, no lo parecía. Conforme pasaban los días, aquel comportamiento se hizo habitual. Ya no era el profesor serio que caminaba solo durante los recreos. Ahora hablaba con otros maestros. Se reía. Participaba en conversaciones. Incluso se le veía tomar café en la sala de profesores. Era como si alguien hubiera apagado una parte de él y hubiera encendido otra completamente distinta. Nos empezó a hablar de su vida, algo que jamás había hecho. Nos contó que tenía 2 hijos, un niño y una niña, que los fines de semana solían ir a una casa que tenía en una urbanización rodeada de pinos. Según él, era el único sitio donde realmente conseguía descansar. Hablaba de aquella casa con un cariño especial, como quien recuerda el lugar donde ha sido realmente feliz. Una mañana nos llevó varias fotografías. Las fue pasando por la clase para que las viéramos. Aparecía una piscina, un jardín bastante grande, una barbacoa,
y una casa de 2 plantas construida con piedra. Todo parecía completamente normal. Sin embargo, cuando la fotografía llegó hasta mi mesa, me llamó la atención un pequeño detalle. En una de las ventanas del piso superior se distinguía una silueta. Era muy pequeña, casi imperceptible. Pensé que sería uno de sus hijos, pero había algo raro. Mientras toda la fotografía estaba perfectamente iluminada por el sol, aquella ventana permanecía completamente oscura, como si la luz nunca hubiera entrado allí. No dije nada. La fotografía siguió pasando de mano en mano. Nadie comentó aquel detalle. Probablemente ni siquiera lo habían visto. O quizás solo era un efecto de la cámara. No tenía sentido darle más importancia. Durante las semanas siguientes, Vicente siguió cambiando. Cada día parecía más cercano, más alegre, más hablador, hasta el punto de que algunos profesores comentaban que daba gusto verlo así. Recuerdo escuchar a la profesora de ciencias decir que parecía haber rejuvenecido 10 años. Y era verdad. Incluso físicamente había cambiado. Tenía mejor aspecto. Dormía mejor. Las ojeras habían desaparecido. Y caminaba con una energía que antes no tenía. Todo habría resultado completamente normal, si no fuera porque empezaron a suceder pequeñas cosas difíciles de explicar. Nada espectacular. Nada que pudiera demostrar que ocurría algo extraño. Solo detalles. Detalles que, vistos por separado, podían parecer simples coincidencias, pero que, al juntarlos, empezaban a dibujar algo inquietante. Una mañana llegué antes de lo habitual. Mi padre había tenido que salir temprano de casa. Cuando crucé el patio apenas había alumnos. Solo el conserje estaba abriendo algunas aulas. Mientras subía las escaleras vi a Vicente dentro de nuestra clase. La puerta estaba entreabierta. Él no se había dado cuenta de que yo estaba allí. Pensé en entrar para saludarlo. Pero entonces escuché su voz. Estaba hablando. Muy despacio. Como si mantuviera una conversación con alguien. Me detuve. Esperé unos segundos. No conseguía entender las palabras. Solo oía frases cortas y largos silencios, como si estuviera escuchando las respuestas de otra persona. Miré por la rendija de la puerta. Vicente estaba completamente solo. No había nadie más dentro del aula, ni profesores, ni alumnos, ni personal de limpieza. Solo él, sonriendo, asintiendo lentamente con la cabeza, como si alguien estuviera sentado frente a él. En aquel momento el conserje apareció por el pasillo. Me vio mirando hacia el interior de la clase. Y, con una rapidez que todavía me sorprende al recordarla, me cogió suavemente del brazo. No molestes al profesor. Su voz sonó mucho más seria de lo habitual. Le pregunté si estaba hablando por teléfono. El hombre tardó unos segundos en responder. Después dijo algo que entonces me pareció absurdo. Hay personas que necesitan hablar para no olvidar. No entendí qué quería decir. Entré en clase unos minutos después. Vicente volvió a ser el de siempre. Sonriente. Cercano. Como si nada hubiera ocurrido. Pero aquella imagen, él hablando completamente solo,
Se quedó dando vueltas en mi cabeza durante muchos días. Y no sería la última vez que lo vería comportarse de aquella manera. Porque, cuanto más feliz parecía Vicente, más extrañas empezaban a ser las cosas que ocurrían a su alrededor. Y entonces llegó la invitación que ninguno de nosotros debería haber aceptado. La invitación llegó un viernes. Faltaban pocas semanas para terminar el curso. Vicente esperó a que sonara el timbre. Cuando todos estábamos guardando los libros, levantó la mano para pedirnos unos minutos más. Nos explicó que quería tener un detalle con la clase. Había hablado con el director y también con nuestros padres. Su idea era organizar una pequeña convivencia un sábado. Nada especial. Pasar el día en la casa que tenía en una urbanización a las afueras. Jugar en la piscina. Preparar una barbacoa. Y despedir el curso de una forma diferente. Recuerdo perfectamente la ilusión que nos hizo. En aquella época esas cosas no eran habituales. Éramos apenas 7 alumnos los que íbamos a ir. Mis padres aceptaron enseguida. Confiaban plenamente en Vicente. Era un profesor querido por todos. Nadie tenía motivos para desconfiar. El sábado amaneció con un sol espléndido. Mi padre me dejó en la puerta del colegio poco antes de las 10. Allí ya estaban varios compañeros. Vicente llegó unos minutos después conduciendo una furgoneta blanca. Nos saludó con una enorme sonrisa. Fue colocando nuestras mochilas en la parte trasera mientras bromeaba con nosotros. Durante el trayecto el ambiente era fantástico. Cantábamos canciones. Contábamos chistes. Y discutíamos sobre quién sería el primero en tirarse a la piscina. Vicente reía con nosotros. A veces incluso más que nosotros mismos. Era difícil creer que aquel hombre fuera el mismo profesor serio que había conocido meses atrás. Después de unos 20 minutos dejamos la carretera principal. Empezamos a recorrer un camino mucho más estrecho, rodeado de pinos. Cada vez había menos casas y menos coches, hasta que llegamos a una urbanización bastante antigua. No parecía abandonada, pero tampoco daba la impresión de estar muy habitada. Muchas viviendas tenían las persianas bajadas. Algunas parcelas estaban completamente cubiertas por la maleza. Había jardines donde la hierba llevaba meses sin cortarse. Y lo que más me llamó la atención era el silencio. No se escuchaban niños jugando, ni televisores, ni perros ladrando. Solo el viento moviendo las copas de los árboles. Vicente detuvo la furgoneta delante de una casa de piedra. Era exactamente igual que en las fotografías. Quizá un poco más grande. La piscina ocupaba buena parte del jardín. Había un porche, una barbacoa y una enorme higuera que proyectaba sombras sobre casi toda la parcela. La casa transmitía tranquilidad, pero había algo difícil de explicar. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Las tumbonas seguían colocadas junto a la piscina. Había una bicicleta infantil apoyada contra una pared. Y un columpio de hierro se movía muy despacio. Aunque apenas hacía viento. Pensé que sería por la pendiente del terreno. No le di importancia. Entramos todos corriendo. Vicente nos pidió una sola cosa. Podéis moveros por toda la casa. Pero hay una habitación que prefiero que no abráis.
Está al final del pasillo de arriba. La puerta permanece cerrada. Y me gustaría que siguiera así. Lo dijo sonriendo. Con mucha educación. Nadie hizo preguntas. Simplemente asentimos. Después de todo, todos tenemos alguna habitación llena de trastos que preferimos mantener cerrada. O eso pensé entonces. Pasamos la mañana entre la piscina y el jardín. Todo parecía completamente normal. Demasiado normal. Hasta que ocurrió un detalle que todavía recuerdo con absoluta claridad. Estábamos jugando al balón dentro del agua. Uno de mis compañeros lanzó demasiado fuerte. La pelota salió despedida. Rebotó contra el borde de la piscina. Y terminó rodando hacia la parte trasera de la casa. Fui yo quien salió a recogerla. Detrás de la vivienda había un pequeño sendero de piedra. Muy estrecho. Casi oculto entre las plantas. Nunca lo habíamos visto desde el jardín. Seguí la pelota unos metros, hasta que se detuvo delante de una caseta de madera. Era una construcción pequeña, con una ventana diminuta y un candado bastante oxidado. Cuando iba a coger el balón, escuché un ruido, muy leve. Procedía del interior, como si alguien hubiera arrastrado lentamente una silla sobre el suelo. Me quedé quieto. Pensé que quizá habría algún gato o un perro. Esperé unos segundos. No volvió a oírse nada. Cogí la pelota y cuando me disponía a regresar, escuché una voz a mi espalda. Ese sitio es peligroso. Di un respingo. Era Vicente. No parecía enfadado. Ni siquiera hablaba con dureza. Pero había desaparecido aquella sonrisa constante que llevaba semanas acompañándolo. Me puso una mano sobre el hombro. Miró unos segundos la caseta. Y añadió, casi en un susurro: hay lugares donde los recuerdos prefieren quedarse solos. No entendí la frase. Como tantas otras veces. Volvimos juntos al jardín. Y, antes de reunirse con el resto de compañeros, hizo algo que me resultó muy extraño. Sacó una pequeña llave del bolsillo. Se acercó a la caseta. Comprobó que el candado seguía cerrado. Lo acarició con la mano durante unos segundos y respiró profundamente, como si acabara de asegurarse de que todo seguía exactamente donde debía estar. En aquel momento pensé que simplemente guardaría herramientas o productos para la piscina. Hoy estoy convencido de que allí dentro no había ninguna de esas dos cosas. Después de comer, algunos compañeros volvieron a la piscina. Otros se quedaron preparando una partida de cartas en el porche. Yo entré en la casa buscando un vaso de agua. Siempre me había gustado curiosear. Mientras llenaba el vaso, levanté la vista hacia la escalera. Desde la cocina podía verse perfectamente el pasillo de la planta superior. No sé explicar por qué, pero tuve la sensación de que alguien acababa de apartarse del rellano. Fue apenas un instante, como cuando crees haber visto a una persona doblar una esquina. Esperé unos segundos. No ocurrió nada. Pensé que seguramente sería uno de mis compañeros. Subí despacio. Fui asomándome habitación por habitación. Todas estaban abiertas. Todas, menos una. La última puerta del pasillo.
La misma que Vicente nos había pedido que no abriéramos. No sentía miedo, solo curiosidad. De hecho, creo que cualquier niño de 10 años habría hecho exactamente lo mismo. Me acerqué. La puerta no estaba cerrada del todo. Había quedado mal encajada. Empujé con la punta de los dedos. Lo suficiente para mirar al interior. La habitación era sorprendentemente sencilla. No parecía un dormitorio, ni un trastero. Parecía más bien un lugar donde alguien había decidido conservar el pasado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. No decenas, centenares. Había imágenes familiares, excursiones, navidades, cumpleaños, viajes, todas perfectamente ordenadas. Me acerqué a la primera, después a otra, y fue entonces cuando empecé a notar algo que me hizo detenerme. No importaba el año de la fotografía. Vicente siempre tenía exactamente el mismo aspecto, la misma sonrisa, el mismo peinado, la misma expresión. Al principio pensé que era una simple impresión, hasta que encontré una fotografía en blanco y negro. Le di la vuelta. En la parte trasera alguien había escrito una fecha: 1968. Volví a mirar la fotografía. Después miré otra, y otra más. Era imposible. Aparecía igual de joven en todas. Fue entonces cuando escuché su voz. No detrás de mí, ni en el pasillo. La escuché a mi lado, tan cerca que di un pequeño paso hacia atrás por puro instinto. Hay recuerdos que no deberían tocarse. Levanté la vista. Vicente estaba en la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba observándome. Vicente permaneció unos segundos mirándome. No parecía enfadado, tampoco sorprendido. Era la expresión de alguien que ya sabía exactamente lo que iba a encontrar antes de abrir una puerta. Bajó la vista hacia la fotografía que todavía tenía entre las manos. La tomó con mucho cuidado, como si fuera algo extremadamente frágil. Después volvió a colocarla exactamente en el mismo lugar del que la había cogido. Ni un centímetro más arriba, ni un centímetro más abajo. Aquello me llamó la atención. Parecía conocer la posición de cada fotografía de memoria. Perdón, acerté a decir. Solo quería mirar. Vicente sonrió con amabilidad. Lo sé. A tu edad yo también era incapaz de resistirme a una puerta cerrada. Su respuesta me tranquilizó. Pensé que todo había terminado. Pero antes de salir de la habitación, hizo algo que me dejó pensando. Se quedó observando una fotografía durante varios segundos. No me hablaba a mí. Parecía hablar con la propia imagen. Casi en voz baja dijo: hoy han vuelto a entrar. Espero que no os moleste. Fruncí el ceño. Miré alrededor. Seguíamos estando completamente solos. Él debió darse cuenta de mi expresión. Se giró hacia mí y volvió a sonreír. A veces hablo solo. Es una mala costumbre. No supe qué responder. Bajamos juntos las escaleras. Cuando salimos al jardín, Vicente recuperó de inmediato aquel carácter alegre que todos conocíamos. Bromeó con mis compañeros. Preparó la carne para la barbacoa.
Incluso organizó un pequeño concurso para ver quién decía más palabras en inglés sin equivocarse. Era imposible relacionar a ese hombre con el que acababa de encontrar arriba. Eran dos personas completamente distintas. Mientras comíamos, uno de mis compañeros señaló una fotografía que había sobre un aparador del salón. ¿Es tu hijo? Vicente dejó el tenedor sobre el plato, miró la fotografía y respondió con una sonrisa. Sí. ¿Se llama Daniel? Tiene vuestra misma edad. Nos giramos todos buscando al niño. No lo habíamos visto en toda la mañana. Pensamos que estaría dentro de la casa. ¿Y dónde está?, preguntó otro compañero. Vicente tardó unos segundos en contestar. Ahora mismo. Está donde tiene que estar. La respuesta provocó algunas risas. Todos pensamos que estaba jugando con nosotros. Pero, al levantar la vista, vi que el conserje de la urbanización, un hombre mayor que había entrado para saludar a Vicente, dejó de sonreír de golpe. No dijo absolutamente nada. Solo intercambió una mirada con él. Una mirada larga, incómoda, como si ambos acabaran de entender algo que los demás desconocíamos. Aquello duró apenas un instante. Después el hombre se marchó. Y la conversación continuó con total normalidad. Sin embargo, a partir de ese momento empecé a fijarme en pequeños detalles que hasta entonces me habían pasado desapercibidos. Había juguetes repartidos por el jardín. Un balón. Un triciclo. Una comba. Todo parecía indicar que allí vivían niños. Pero ninguno de aquellos juguetes mostraba señales de haber sido usado recientemente. Las ruedas del triciclo estaban cubiertas de polvo. La goma del balón estaba cuarteada. Y la cuerda de la comba había perdido el color. Era como si llevaran mucho tiempo esperando que alguien volviera a utilizarlos. Miré hacia la piscina. Solo estábamos nosotros. Miré las ventanas de la planta superior. Las cortinas permanecían inmóviles. Después volví a mirar el jardín. Y fue entonces cuando me di cuenta de otra cosa. Durante toda la mañana, no había visto ni una sola fotografía reciente. Todas las que había dentro de aquella habitación parecían pertenecer a otra época. Como si el tiempo hubiera dejado de avanzar muchos años atrás. Y esa idea. Otros se quedaron preparando una partida de cartas en el porche. Yo entré en la casa buscando un vaso de agua. Siempre me había gustado curiosear. Mientras llenaba el vaso, levanté la vista hacia la escalera. Desde la cocina podía verse perfectamente el pasillo de la planta superior. No sé explicar por qué, pero tuve la sensación de que alguien acababa de apartarse del rellano. Fue apenas un instante, como cuando crees haber visto a una persona doblar una esquina. Esperé unos segundos. No ocurrió nada. Pensé que seguramente sería uno de mis compañeros. Subí despacio. Fui asomándome habitación por habitación. Todas estaban abiertas. Todas, menos una. La última puerta del pasillo. La misma que Vicente nos había pedido que no abriéramos. No sentía miedo. Solo curiosidad. De hecho, creo que cualquier niño de 10 años habría hecho exactamente lo mismo. Me acerqué. La puerta no estaba cerrada del todo. Había quedado mal encajada. Empujé con la punta de los dedos.
lo suficiente para mirar al interior. La habitación era sorprendentemente sencilla. No parecía un dormitorio, ni un trastero. Parecía más bien un lugar donde alguien había decidido conservar el pasado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, no decenas, centenares. Había imágenes familiares, excursiones, navidades, cumpleaños, viajes, todas perfectamente ordenadas. Me acerqué a la primera, después a otra, y fue entonces cuando empecé a notar algo que me hizo detenerme. No importaba el año de la fotografía. Vicente siempre tenía exactamente el mismo aspecto, la misma sonrisa, el mismo peinado, la misma expresión. Al principio pensé que era una simple impresión, hasta que encontré una fotografía en blanco y negro. Le di la vuelta. En la parte trasera alguien había escrito una fecha: 1968. Volví a mirar la fotografía. Después miré otra, y otra más. Era imposible. Aparecía igual de joven en todas. Fue entonces cuando escuché su voz. No detrás de mí, ni en el pasillo. La escuché a mi lado, tan cerca que di un pequeño paso hacia atrás por puro instinto. Hay recuerdos que no deberían tocarse. Levanté la vista. Vicente estaba en la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba observándome. Vicente permaneció unos segundos mirándome. No parecía enfadado, tampoco sorprendido. Era la expresión de alguien que ya sabía exactamente lo que iba a encontrar antes de abrir una puerta. Bajó la vista hacia la fotografía que todavía tenía entre las manos. La tomó con mucho cuidado, como si fuera algo extremadamente frágil. Después volvió a colocarla exactamente en el mismo lugar del que la había cogido. Ni un centímetro más arriba, ni un centímetro más abajo. Aquello me llamó la atención. Parecía conocer la posición de cada fotografía de memoria. Perdón, acerté a decir. Solo quería mirar. Vicente sonrió con amabilidad. Lo sé. A tu edad yo también era incapaz de resistirme a una puerta cerrada. Su respuesta me tranquilizó. Pensé que todo había terminado. Pero antes de salir de la habitación, hizo algo que me dejó pensando. Se quedó observando una fotografía durante varios segundos. No me hablaba a mí. Parecía hablar con la propia imagen. Casi en voz baja dijo: hoy han vuelto a entrar. Espero que no os moleste. Fruncí el ceño. Miré alrededor. Seguíamos estando completamente solos. Él debió darse cuenta de mi expresión. Se giró hacia mí y volvió a sonreír. A veces hablo solo. Es una mala costumbre. No supe qué responder. Bajamos juntos las escaleras. Cuando salimos al jardín, Vicente recuperó de inmediato aquel carácter alegre que todos conocíamos. Bromeó con mis compañeros. Preparó la carne para la barbacoa. Incluso organizó un pequeño concurso para ver quién decía más palabras en inglés sin equivocarse. Era imposible relacionar a ese hombre con el que acababa de encontrar arriba. Eran dos personas completamente distintas. Mientras comíamos, uno de mis compañeros señaló una fotografía que había sobre un aparador del salón. ¿Es tu hijo?,
Vicente dejó el tenedor sobre el plato, miró la fotografía y respondió con una sonrisa. Sí. ¿Se llama Daniel? Tiene vuestra misma edad. Nos giramos todos buscando al niño. No lo habíamos visto en toda la mañana. Pensamos que estaría dentro de la casa. ¿Y dónde está?, preguntó otro compañero. Vicente tardó unos segundos en contestar. Ahora mismo. Está donde tiene que estar. La respuesta provocó algunas risas. Todos pensamos que estaba jugando con nosotros. Pero, al levantar la vista, vi que el conserje de la urbanización, un hombre mayor que había entrado para saludar a Vicente, dejó de sonreír de golpe. No dijo absolutamente nada. Solo intercambió una mirada con él. Una mirada larga, incómoda, como si ambos acabaran de entender algo que los demás desconocíamos. Aquello duró apenas un instante. Después el hombre se marchó, y la conversación continuó con total normalidad. Sin embargo, a partir de ese momento empecé a fijarme en pequeños detalles que hasta entonces me habían pasado desapercibidos. Había juguetes repartidos por el jardín. Un balón, un triciclo, una comba. Todo parecía indicar que allí vivían niños, pero ninguno de aquellos juguetes mostraba señales de haber sido usado recientemente. Las ruedas del triciclo estaban cubiertas de polvo. La goma del balón estaba cuarteada, y la cuerda de la comba había perdido el color. Era como si llevaran mucho tiempo esperando que alguien volviera a utilizarlos. Miré hacia la piscina. Solo estábamos nosotros. Miré las ventanas de la planta superior. Las cortinas permanecían inmóviles. Después volví a mirar el jardín. Y fue entonces cuando me di cuenta de otra cosa. Durante toda la mañana, no había visto ni una sola fotografía reciente. Todas las que había dentro de aquella habitación parecían pertenecer a otra época, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar muchos años atrás. Y esa idea, sin embargo, yo empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. Una mañana, mientras copiábamos unos ejercicios, observé que llevaba un reloj de pulsera muy antiguo. No era llamativo, ni especialmente bonito, pero había algo raro en él. Las agujas nunca cambiaban de posición. Durante toda la clase marcó exactamente la misma hora. Pensé que estaría estropeado. No le di importancia. Al día siguiente seguía igual. Y al siguiente también. Cada vez que levantaba la vista, las agujas permanecían inmóviles. Las 3:15. Siempre. Empezó a convertirse en una especie de obsesión. Esperaba el momento en que cambiara. Pero nunca ocurría. Hasta que un recreo reuní el valor suficiente para preguntárselo. Vicente, tu reloj no funciona. Bajó la vista hacia su muñeca. Sonrió. Y respondió algo que me dejó completamente descolocado. Hace mucho que dejó de hacerlo. Pero prefiero que siga marcando esa hora. ¿Por qué? Se quedó mirándolo unos segundos. Después levantó la vista. Porque algunas personas olvidan demasiado deprisa. Y yo no quiero olvidar. No añadió nada más. Continuó caminando por el patio como si aquella respuesta fuera perfectamente normal.
Aquella misma tarde ocurrió algo que cambió por completo mi forma de ver a Vicente. Mi madre estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono de casa. Era la madre de uno de mis compañeros. Habló varios minutos con ella. Al colgar, comentó una noticia que me dejó inmóvil. Parece que Vicente ha pedido la baja. Dicen que hoy no ha ido al colegio. Fruncí el ceño. Eso era imposible. Yo acababa de verlo. Había dado clase durante toda la mañana. Había corregido nuestros ejercicios. Incluso había estado hablando conmigo en el recreo. Pensé que mi madre se había confundido. Al día siguiente descubrí que no. Nuestra profesora de lengua entró en clase. Nos explicó que Vicente no asistiría durante una temporada por motivos personales. Todos nos miramos sorprendidos. Un compañero levantó la mano. Pero si ayer estuvo aquí. La profesora guardó silencio unos segundos. Después respondió algo que ninguno esperaba. No. Ayer tampoco vino. Lleva varios días sin encontrarse bien. La clase entera comenzó a murmurar. Yo permanecí completamente callado, porque recordaba perfectamente la conversación del reloj. Recordaba su voz. Recordaba su sonrisa. Y recordaba incluso el ejercicio que nos había corregido. No podía haber sido un sueño. Entonces, ¿quién nos había dado clase? El curso terminó apenas 2 semanas después de aquella excursión. Los exámenes finales ocuparon casi todo el tiempo. Y, poco a poco, la rutina consiguió que dejara de pensar en la casa de Vicente. Seguía pareciéndome un profesor extraño. Pero ya no sentía aquella curiosidad constante. Simplemente me acostumbré a que fuera diferente. El último día de clase nos despedimos de él. Nos dio la mano a todos. Nos deseó un buen verano. Y antes de marcharnos nos dijo una frase que entonces pasó completamente desapercibida. Aprovecha el tiempo. No imagináis lo rápido que desaparecen los años. Aquellas fueron las últimas palabras que le escuché. Cuando comenzó el siguiente curso, Vicente ya no estaba. Entró una profesora nueva. Se presentó. Escribió su nombre en la pizarra. Y comenzó la clase. Al terminar la primera hora, uno de mis compañeros levantó la mano. ¿Y Viente? La profesora guardó unos segundos de silencio. Después respondió con naturalidad. Este año ya no estará con vosotros. Ha pedido el traslado. No dio más explicaciones. Los niños aceptamos las cosas con mucha más facilidad que los adultos. En apenas unos días dejamos de preguntar por él. La vida siguió adelante. Pasó el colegio, el instituto. Después llegaron los años de universidad, el trabajo, las responsabilidades. Y, como suele ocurrir, los recuerdos fueron quedando cada vez más lejos. Hasta que una tarde, casi 30 años después, volví a escuchar su nombre por pura casualidad. Había quedado con un antiguo compañero de clase para tomar un café. Empezamos recordando profesores, anécdotas, castigos, excursiones. Y, sin saber cómo, la conversación terminó llegando a Vicente. Fue entonces cuando mi amigo me hizo una pregunta que me dejó completamente descolocado. ¿Tú llegaste a enterarte de lo que pasó realmente con él?
Negué con la cabeza. Pensaba que simplemente se había trasladado a otro colegio. Mi amigo dejó la taza sobre la mesa. Miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Y bajó la voz. ¿Pues no fue eso? Lo que me contó a continuación hizo que volviera a recordar la habitación de las fotografías, la ventana del piso de arriba, y aquella caja de madera que Vicente protegía como si dentro guardara toda su vida. Aquella pregunta me dejó completamente desconcertado. ¿A qué te refieres? Mi amigo apoyó los codos sobre la mesa. Se quedó unos segundos pensativo, como si estuviera decidiendo hasta dónde contar. Pensaba que tú también lo sabías. Negué con la cabeza. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Para mí, Vicente simplemente había desaparecido del colegio, como tantos otros profesores. Mi amigo respiró hondo y empezó a hablar. Mi padre trabajaba en el ayuntamiento. Conocía a mucha gente del pueblo. Unos meses después de que Vicente dejara el colegio, escuchó una conversación que nunca olvidó. Yo era pequeño, pero recuerdo perfectamente llegar a casa y oírles hablar en la cocina. Decían que había ocurrido una desgracia muchos años atrás, algo relacionado con un accidente. No conocían todos los detalles. Solo sabían que había sucedido en aquella casa donde fuimos de excursión. Noté un nudo en el estómago. La casa. Otra vez la casa. ¿Qué accidente? Mi amigo negó lentamente con la cabeza. Eso es lo raro. Cada persona contaba una versión distinta. Unos decían que había sido un incendio. Otros hablaban de un escape de gas. Incluso había quien aseguraba que nunca existió ningún accidente, que simplemente un día la familia dejó de verse por el pueblo, como si se hubiera esfumado. Di un sorbo al café. Empezaba a notar esa sensación incómoda que aparece cuando un recuerdo que dabas por cerrado vuelve a abrirse. ¿Y Viente? Mi amigo bajó la voz. Dicen que nunca quiso vender la casa, que seguía yendo allí todos los fines de semana, aunque viviera completamente solo. Durante unos segundos ninguno habló. Cada uno parecía perdido en sus propios recuerdos. Entonces recordé la fotografía, la de los dos niños, la misma que había sobre el aparador del salón. ¿Te acuerdas de que nos habló de su hijo? Mi amigo levantó la vista. Su expresión cambió por completo. ¿Qué hijo? Lo miré sorprendido. Daniel. Nos enseñó una fotografía. Nos dijo que tenía nuestra edad. Mi amigo frunció el ceño. Permaneció unos segundos completamente callado. Después negó despacio. No. Eso nunca pasó. Sentí un vuelco en el estómago. Claro que pasó. Estábamos todos en la mesa. Uno de los compañeros preguntó quién era el niño de la fotografía. Vicente respondió que era su hijo. Lo recuerdo perfectamente. Mi amigo seguía negando con la cabeza. Te prometo que no. Nos enseñó la casa. Nos habló de la piscina. Pero jamás dijo que tuviera hijos. Noté cómo me faltaban las palabras. Aquella conversación era demasiado concreta para haberla imaginado. No podía haber inventado un recuerdo así. Además, todavía conservaba la imagen de aquella fotografía en mi cabeza. El niño sonriendo. La bicicleta apoyada junto al porche.
el columpio. Todo seguía ahí. Mi amigo permanecía en silencio, hasta que dijo algo que terminó de descolocarme. Es más, creo recordar que uno de los profesores comentó que Vicente nunca había tenido familia. Nos quedamos mirándonos sin decir una palabra. Dos personas. Dos recuerdos completamente diferentes del mismo día. Y los dos estábamos convencidos de tener razón. Aquella noche llegué a casa incapaz de pensar en otra cosa. Abrí una vieja caja donde mi madre guardaba fotografías del colegio, boletines de notas, excursiones y dibujos de cuando era niño. Después de un buen rato encontré lo que buscaba. La fotografía de aquel día. La de toda la clase delante de la piscina. La acerqué a la lámpara. Allí estábamos todos. Mis compañeros. Vicente. Incluso la higuera del jardín. Pero hubo un detalle que hizo que se me helara la respiración. Detrás de nosotros, justo en una de las ventanas del piso superior, había un niño. No tendría más de 10 años. Apoyaba una mano sobre el cristal y miraba directamente hacia la cámara. Lo extraño no era su presencia. Lo extraño era que nadie parecía haberse dado cuenta de que estaba allí. Aquella fotografía no volvió a salir de mi cabeza. Durante varios días la observé una y otra vez. La ampliaba. La acercaba a la luz. Incluso llegué a escanearla con la esperanza de distinguir mejor el rostro del niño que aparecía en la ventana. La imagen tenía muy poca calidad. Era una cámara de carrete. Las fotografías de entonces nunca eran demasiado nítidas. Aún así, había algo que se apreciaba perfectamente. El niño no estaba mirando hacia el jardín, ni hacia la piscina. Estaba mirando directamente al objetivo de la cámara, como si supiera que alguien iba a fotografiar aquel instante. Pensé en enseñársela a mi antiguo compañero, pero preferí esperar. Antes quería resolver una duda que llevaba demasiados años acompañándome. Quería volver a aquella casa. No sabía si seguía en pie. Ni siquiera recordaba exactamente dónde estaba. Solo conservaba una idea muy vaga del camino. Así que decidí empezar por el lugar más lógico. El colegio. Habían pasado casi 30 años. Todo era diferente. Habían pintado la fachada. El patio era mucho más pequeño de lo que recordaba. Y muchos de los profesores ya se habían jubilado. Pregunté por Vicente. Nadie supo decirme gran cosa. Hasta que una administrativa bastante mayor levantó la vista del ordenador. ¿Vicente? Hacía muchísimo tiempo que no escuchaba ese nombre. Le expliqué que había sido alumno suyo. Sonrió con cierta nostalgia. Era un hombre muy querido, aunque bastante reservado. Asentí. Era exactamente como yo lo recordaba. Entonces hice la pregunta que llevaba días preparando. ¿Sabe qué fue de él? La mujer permaneció unos segundos pensativa. Creo que falleció hace bastantes años. La noticia me dejó completamente inmóvil. No esperaba escuchar aquello. ¿Falleció? La mujer asintió. Sí. No recuerdo exactamente cuándo. Solo sé que un antiguo compañero vino un día para comunicárnoslo. Hubo un silencio incómodo. Después añadió algo que hizo que toda mi atención volviera a despertarse.
Qué pena lo de su familia. Fruncí el ceño. ¿Su familia? La mujer pareció sorprenderse. ¿No lo sabías? Negué con la cabeza. Ella apoyó las manos sobre el mostrador, como quien intenta recordar una historia muy antigua. Creo que ocurrió antes de que empezara a trabajar aquí. Fue hace muchos años. Su mujer y sus 2 hijos murieron en un accidente. Nunca supe exactamente cómo ocurrió. Dicen que Vicente nunca volvió a recuperarse. Noté un cosquilleo recorrerme los brazos. 2 hijos. No 1. 2. Recordé inmediatamente las fotografías de aquella habitación. El niño. La niña. La bicicleta. El columpio. Todo empezaba a encajar. Pero todavía había demasiadas preguntas sin respuesta. Antes de marcharme, la administrativa abrió un cajón. Sacó un viejo libro de fotografías del colegio. Comenzó a pasar páginas lentamente, hasta que se detuvo. Mira, aquí está. Era una fotografía de un claustro de profesores. Allí estaba Vicente, sonriendo discretamente, exactamente igual que lo recordaba. Debajo de la imagen aparecía el año, 1992. Continuó pasando páginas. Otra fotografía. Otro curso. 1997. Vicente tenía exactamente el mismo aspecto. Ni una arruga más. Ni una cana. Ni un cambio apreciable. Pensé que era casualidad. Hasta que llegó a una fotografía todavía más antigua. 1983. Volví a mirar su rostro. Después la fecha. Y otra vez el rostro. Era imposible. Parecía la misma persona. Con la misma edad. La administrativa sonrió. Curioso, ¿verdad? Siempre decía que la docencia mantenía joven. Intenté sonreír, pero mi cabeza estaba en otra parte. Aquellas fotografías eran casi idénticas a las que había visto en la habitación prohibida. Y, por primera vez desde que había comenzado a recordar toda esta historia, sentí la necesidad de volver a aquella casa. No para revivir el pasado, sino para comprobar si todavía seguía guardando los secretos que Vicente había protegido durante toda su vida. Esa misma tarde busqué la antigua urbanización en un mapa y, para mi sorpresa, seguía existiendo. 2 días después decidí ir. No se lo conté a nadie. Ni siquiera sabía muy bien qué esperaba encontrar. Quizá la casa ya no existía. O tal vez alguien la habría comprado hacía años. Aún así, sentía que, si no volvía, aquella historia nunca terminaría de cerrarse. Salí temprano. El trayecto me resultó extrañamente familiar. Habían pasado casi 3 décadas. Las carreteras habían cambiado. Había nuevas urbanizaciones, nuevas rotondas, nuevos comercios. Sin embargo, conforme me acercaba al lugar, empezaron a aparecer recuerdos que creía completamente olvidados. Una curva, un viejo puente, una gasolinera. Todo seguía despertando imágenes de aquel día. Cuando llegué a la urbanización, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No era un silencio absoluto. Se escuchaban pájaros, algún coche a lo lejos,
el viento moviendo las ramas de los pinos. Pero faltaba algo. No había niños. No había bicicletas. No había vecinos paseando. Era como si aquel lugar hubiera ido perdiendo poco a poco la vida. Avancé despacio por la calle principal. Reconocí varias casas. Muchas estaban reformadas. Otras permanecían cerradas. Hasta que la vi. La casa de Vicente. El corazón empezó a latirme con más fuerza. La verja seguía siendo la misma. La piedra de la fachada también. Incluso la enorme higuera continuaba creciendo junto al jardín. Pero había un detalle imposible de ignorar. Todo parecía abandonado. La piscina estaba cubierta por una capa verdosa de agua estancada. Las tumbonas seguían en el mismo sitio donde las recordaba, oxidadas, cubiertas de hojas secas. El columpio continuaba balanceándose muy despacio. Esta vez sí hacía viento, pero aún así, verlo allí, tantos años después, me produjo una sensación difícil de explicar. Me acerqué a la verja. Había un cartel descolorido. Se vende. No aparecía ningún teléfono. Solo quedaban restos de una pegatina arrancada hacía mucho tiempo. Miré hacia las ventanas. Todas estaban cerradas, excepto una, la del piso superior, la misma que recordaba desde niño, la misma donde creía haber visto aquella silueta. La persiana estaba subida apenas unos centímetros. No parecía suficiente para que alguien pudiera mirar desde dentro. Y, sin embargo, no conseguía quitarme la sensación de que la casa seguía observándome. Mientras estaba allí, escuché una voz a mi espalda. «¿Buscas a los antiguos dueños?» Me giré. Era un hombre de unos 70 años. Paseaba lentamente con un perro. Se había detenido al verme frente a la verja. Le expliqué que, cuando era niño, había conocido al propietario. Sonrió con tristeza. «Entonces conociste a Vicente». Asentí. El hombre permaneció unos segundos mirando la casa, como si también estuviera recordando algo. Buena persona. Muy buena persona. Pero nunca consiguió marcharse del todo. Aquella frase volvió a dejarme desconcertado. ¿Cómo que no consiguió marcharse? El hombre suspiró. Después de lo que pasó, venía todos los domingos, aunque la casa ya estuviera vacía. Se sentaba durante horas en el porche, solo, sin hablar con nadie. A veces entraba, a veces salía al jardín, y otras simplemente permanecía mirando las ventanas, como si esperara que alguien apareciera. Sentí un escalofrío. No. Me quedé completamente inmóvil. Aquella imagen era mucho más triste que aterradora. Intenté imaginar a Vicente sentado solo en aquel jardín, esperando algo que sabía que nunca iba a ocurrir. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó aquí? El anciano tardó varios segundos en responder. Miró a la casa, después a mí, y negó lentamente con la cabeza. Eso depende a quien preguntes. Hay quien habla de un accidente. Otros aseguran que fue una desgracia imposible de explicar. Yo solo sé una cosa. Desde aquel día, ningún propietario ha conseguido vivir aquí demasiado tiempo. Todos terminan marchándose.
No porque vean fantasmas, ni porque escuchen voces. Simplemente, dicen que la casa nunca llega a sentirse vacía. El hombre hizo una breve pausa. Después añadió algo que consiguió que todo mi cuerpo se tensara. Pero hubo una excepción. ¿Cuál? Un matrimonio duró casi un año. Hasta que una mañana llamaron a la inmobiliaria para devolver las llaves. Cuando les preguntaron el motivo, solo dijeron una frase: hay alguien que sigue poniendo 2 platos más en la mesa. El anciano no añadió nada más. Se despidió con un gesto y continuó caminando calle abajo. Yo permanecí frente a la verja, mirando la casa, intentando convencerme de que aquello solo era una leyenda creada por los vecinos. Entonces levanté la vista y vi algo que hizo que dejara de respirar durante un instante. Detrás de la ventana del piso superior había una figura. No distinguía el rostro, solo una silueta inmóvil, observándome desde el interior. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Quizá 2 segundos. Quizá 10. Parpadeé. Y la ventana volvió a estar completamente vacía. No sé cuánto tiempo permanecí mirando aquella ventana. Quizá fueron unos segundos. Quizá algo más. Cuando reaccioné, me acerqué un poco más a la verja. Intenté distinguir mejor el interior, pero el reflejo del sol sobre el cristal hacía imposible ver nada. Me repetí varias veces que habría sido una sombra, una cortina, o simplemente un efecto de la luz. Era la explicación más lógica, y necesitaba creerla. Aún así, había recorrido casi 1 hora de carretera para llegar hasta allí. No quería marcharme con más preguntas de las que ya tenía. Recorrí la valla hasta encontrar la entrada principal. La cadena seguía colocada, pero el candado estaba abierto. Me sorprendió. Empujé despacio. La verja se abrió con un chirrido metálico. El jardín estaba completamente cubierto por la maleza. Las baldosas apenas se distinguían entre la hierba. La piscina era poco más que un estanque de agua oscura. Todo parecía detenido en el tiempo. Subí los 3 escalones del porche. La puerta principal estaba cerrada. Miré a través de uno de los cristales. Solo distinguía muebles cubiertos con sábanas blancas. Respiré hondo. Estuve a punto de marcharme. Pero entonces recordé algo. La caseta. Aquella pequeña construcción de madera situada detrás de la casa. La misma donde, siendo niño, Vicente me había dicho que había lugares donde los recuerdos preferían quedarse solos. Rodeé lentamente la vivienda. La caseta seguía allí, mucho más deteriorada. La madera estaba agrietada. Parte del tejado había cedido. Y el viejo candado ya no existía. Empujé la puerta. Se abrió sin esfuerzo. Dentro no había herramientas, ni muebles, ni cajas. Solo una mesa de madera. Y encima, un cuaderno. Era un cuaderno de tapas negras, cubierto de polvo. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de fechas. Al lado de cada una había una frase muy corta. Hoy Daniel ha vuelto a sonreír. Hoy Clara ha cantado toda la tarde. Hoy hemos vuelto a comer los 4 juntos.
Las anotaciones continuaban durante decenas de páginas, siempre escritas con la misma letra, siempre escribiendo momentos cotidianos, como si aquella familia siguiera viviendo allí. Pero, de pronto, las frases cambiaban. Hoy no han querido hablar. La casa lleva 2 días en silencio. He esperado toda la noche. Quizá mañana vuelvan. A partir de ese momento la escritura comenzó a volverse cada vez más irregular. Había palabras tachadas, frases incompletas, páginas enteras donde solo aparecía escrita la misma fecha una y otra vez. Hasta llegar a la última hoja, solo había una frase: mientras alguien los recuerde, nunca estarán completamente solos. Cerré el cuaderno muy despacio. No hacía falta leer nada más. Por primera vez comprendí quién era realmente Vicente. No era un hombre obsesionado con los espíritus. No era un medium, ni un practicante de rituales extraños. Era un padre incapaz de aceptar la pérdida de su familia. Alguien que llevaba años regresando a aquella casa porque era el único lugar donde todavía podía sentirlo cerca. Y, durante un instante, sentí una profunda tristeza por él. Dejé el cuaderno exactamente donde lo había encontrado. Salí de la caseta y me dirigí hacia la verja. Cuando estaba a punto de marcharme, escuché una voz infantil, muy clara, muy cerca. Papá, ya viene. Me detuve en seco. No sonó como un susurro, ni como un ruido lejano. Sonó exactamente igual que si un niño hubiera hablado a pocos metros de mí. Me giré. No había nadie. Solo el jardín, la casa, y el viento moviendo las ramas de la vieja higuera. Esperé unos segundos. Después sonreí. No porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque, por primera vez en 30 años, tuve la sensación de haber entendido algo. Nunca supe si aquella voz fue real, si mi mente terminó mezclando recuerdos con imaginación, o si, de verdad, existen lugares donde el amor y el dolor permanecen mucho tiempo después de que las personas desaparezcan. Lo único que sé es que nunca he vuelto a pasar por aquella urbanización. Y, cada vez que alguien me pregunta cuál fue el profesor más extraño que tuve en mi infancia, siempre respondo lo mismo: Vicente. Porque algunos profesores enseñan un idioma, otros enseñan una asignatura, y muy pocos te enseñan que hay heridas que ni siquiera el paso de los años consigue cerrar.